La Biblia no es un monolito atemporal, es un producto de siglos de cultura, sudor de escribas y procesos de edición. Los autógrafos, esos manuscritos originales, escritos por la mano misma de Lucas, de Pablo o de Juan, simplemente no existen. Entre fe y razón, la conversación apenas comienza. Existe una idea muy extendida, pero históricamente errónea. La creencia de que la Biblia es un objeto mágico, un libro que descendió en un vacío histórico, como si Dios hubiera dictado cada palabra a hombres en estado de trance, o, peor aún, como si el texto hubiera caído del cielo ya encuadernado. Pero la evidencia nos cuenta una historia mucho más compleja y, honestamente, mucho más fascinante. La Biblia no es un monolito atemporal, es un producto de siglos de cultura, sudor de escribas y procesos de edición. La pregunta es, si el proceso fue tan humano, ¿en qué sentido podemos decir que es divino? Para entender realmente cómo llegó este texto a tus manos, primero debemos desprendernos de nuestra comodidad moderna y viajar al mundo de la élite. En el antiguo Israel, la alfabetización no era un derecho universal, era un privilegio extremadamente escaso. Académicamente, se estima que apenas entre el 1 y el 5% de la población sabía leer o escribir con fluidez. Imagina esa tensión por un momento. La revelación de una nación entera, custodiada por un puñado de expertos. La educación de estos escribas no era una escolarización común. Era, a menudo, un asunto familiar profundo. Un oficio sagrado heredado de padres a hijos. Pero aquí es donde debemos corregir un error popular. Estos hombres no eran meros copistas mecánicos, como si fueran máquinas de escribir de carne y hueso. Eran sabios. Eran administradores. Eran los guardianes intelectuales de la memoria de su pueblo. Tenían la capacidad y la responsabilidad de editar, compilar y estandarizar lo que antes solo vivía en la fluidez de la memoria oral. Históricamente hablando, el proceso de congelar la palabra hablada en un texto escrito fue un viaje de siglos. Y lo hacían utilizando solo lo que la tecnología limitada de su tiempo permitía. Debemos visualizar sus materiales. Desde los humildes fragmentos de cerámica u óstraca, utilizados para notas cotidianas y breves, hasta los costosos y solemnes rollos de piel de animal, el pergamino. La palabra de Dios no viajó a través de la historia por fibra óptica, ni se preservó en servidores incorruptibles. Viajó en materiales perecederos, sujetos al polvo, a la humedad y al paso implacable del tiempo. Requería un cuidado humano extremo, una vigilancia que raya en lo heroico. Si el soporte físico era tan frágil y el proceso de escritura era tan profundamente humano, ¿qué nos asegura que el mensaje original no se perdió entre la tinta y el cuero? Aquí la tensión se vuelve inevitable y la clave está en entender quiénes eran realmente estos hombres de la pluma. Aquí es donde nuestra seguridad inicial flaquea y surge el primer gran conflicto cognitivo de esta serie. Si afirmamos con total convicción que la Biblia es inspirada por Dios, ¿por qué sus propios autores nos hablan con tanta insistencia de su propio esfuerzo intelectual? Fíjate detenidamente en el prólogo del Evangelio de Lucas. Es un texto revelador. Él no afirma haber recibido un dictado místico desde el tercer cielo, ni haber escrito en un trance extático donde su mano se movía sola. Al contrario, Lucas es brutalmente honesto sobre su método. Él dice explícitamente que se propuso escribir después de haber investigado, cito, diligentemente todas las cosas desde su origen. Para lograrlo, tuvo que consultar a testigos oculares, contrastar versiones y verificar datos. En términos modernos, Lucas hizo periodismo de investigación.
recolectó piezas de un rompecabezas histórico y las ordenó con un propósito lógico y narrativo. Pero aquí es donde la tensión se vuelve casi insoportable. Académicamente hablando, esto nos coloca frente a una paradoja que ha desafiado a los teólogos por siglos. Si el texto que leemos está saturado de un estilo personal tan marcado, si utiliza el vocabulario específico de una época y refleja las emociones reales de un hombre de carne y hueso, ¿en qué punto exacto entra lo divino? ¿Estamos ante una obra dividida? ¿Un 50% esfuerzo humano y un 50% intervención de Dios? Si la respuesta fuera así de simple, la Biblia sería solo un libro híbrido, pero la realidad es mucho más profunda. La respuesta no es sencilla, no admite simplificaciones infantiles, y la tensión, por ahora, permanece. Para resolver el enigma que planteamos en el bloque anterior, debemos entender un concepto técnico fundamental: el concursus, también conocido como autoría dual. Esta no es una solución intermedia ni un pacto de conveniencia. Es una doctrina audaz que sostiene que la Biblia es de manera simultánea e indivisible 100% obra de Dios y 100% obra de hombres. No es una suma de partes, es una síntesis total. Fíjate en la precisión del lenguaje. Cuando la segunda epístola a Timoteo describe la escritura como inspirada, utiliza el término griego theopneustos. Literalmente esto significa respirada por Dios. Pero aquí es donde muchos cometen un error de interpretación. Esta respiración se refiere al producto final, al texto mismo, y no necesariamente a que el autor estuviera en un trance psicológico o privado de su voluntad. Dios, en su soberanía, no anuló la personalidad de los escritores, la utilizó como un instrumento perfectamente afinado. No borró su estilo literario, ni su vocabulario, ni su cultura, ni siquiera su cosmovisión prescientífica. Al contrario, se valió de esas mismas limitaciones para comunicar verdades que trascienden el tiempo. Es la paradoja definitiva: un Dios infinito decidiendo voluntariamente comunicarse a través de instrumentos finitos, imperfectos y falibles. Es el misterio de la condescendencia divina, donde lo eterno se viste con los harapos de la historia humana para que nosotros podamos entenderlo. Pero si el proceso fue tan humano, ¿cómo sobrevivió el mensaje al deterioro físico de los materiales? Prepárate, porque ahora entraremos en el terreno de la fragilidad extrema. Ahora crucemos el umbral hacia el terreno más difícil, el lugar donde la fe y la historia chocan con una honestidad que muchos prefieren evitar. Es necesario que sepas algo que suele callarse en los púlpitos: los autógrafos, esos manuscritos originales escritos por la mano misma de Lucas, de Pablo o de Juan, simplemente no existen. Se perdieron en el polvo de los siglos. Lo que tenemos frente a nosotros no son los originales, sino miles, decenas de miles de copias. Y es aquí donde la tensión alcanza su punto máximo, obligándonos a hacernos las preguntas más crudas. Si la inspiración divina garantizaba la infalibilidad del texto original, ¿qué sucede con el pulso tembloroso del copista? ¿Qué pasa con los errores, las omisiones y los cambios accidentales? ¿Cómo se puede sostener la autoridad sagrada de un libro que hoy solo poseemos a través de espejos imperfectos y fragmentados? Para muchos, este es el fin del camino. Para nosotros es el nacimiento de la ciencia más fascinante, la crítica textual. Lejos de ser el enemigo de la fe, esta disciplina es la herramienta técnica que nos permite reconstruir el texto original con una precisión asombrosa. Al analizar cada variante, cada error de tinta y cada diferencia entre manuscritos, los expertos pueden limpiar el ruido de la historia.
La evidencia es abrumadora y nos lleva a una conclusión inesperada. La intervención humana, con toda su fragilidad y su capacidad de errar, no fue un obstáculo para la providencia. Al contrario, fue el vehículo elegido. Dios no preservó su palabra en un bloque de granito intocable, sino en la vibrante y desordenada red de la historia humana. Al final de este recorrido debemos enfrentar una verdad inevitable. La Biblia no cayó del cielo lista para leerse, protegida en una cápsula de cristal. Fue forjada, golpe a golpe, en el fuego implacable de la historia humana. Reconocer sus marcas de manos, identificar sus complejos procesos de edición, sus capas de redacción y su profundo contexto cultural no hace que este libro sea menos sagrado. Al contrario, lo hace más real, más vibrante y más asombroso. Dios no teme la investigación crítica porque la verdad no necesita ser protegida. La verdad soporta el examen más riguroso. Sin embargo, alcanzar esta resolución nos deja ante una pregunta mucho más profunda e inquietante. Un desafío que sacude los cimientos de nuestra comprensión tradicional. Si aceptamos que el proceso fue tan humano, tan sudado y tan complejo, ¿qué queremos decir exactamente cuando afirmamos que este libro tiene una autoridad superior a cualquier otra obra escrita por el hombre? ¿Es la inspiración un evento que ocurrió solo en la mente privada del autor? ¿O es algo que reside intrínsecamente en la naturaleza misma de las palabras que sobrevivieron al tiempo? Ese es el misterio que nos aguarda, el abismo que exploraremos en nuestro próximo episodio. Porque hemos aprendido algo fundamental. La tensión no es el enemigo de la fe. Es en realidad el comienzo del verdadero entendimiento. Aquí no evitamos las preguntas difíciles, las abrazamos, porque creemos que la verdad no necesita protección, necesita ser explorada. Únete a esta conversación, suscríbete y activa las notificaciones para seguir profundizando con nosotros. Este es solo el comienzo.